Esa noche entendí que una bofetada no duele en la mejilla, duele en el alma. Me llamo Elena Cordero de la Vega. Tengo 70 años, y esta es la historia que guardé demasiado tiempo. No por vergüenza, sino porque había algo en mí que todavía quería creer que mi hijo volvería a ser el niño que conocí. Pero hay momentos en la vida en los que una madre debe aprender a soltar, aunque duela como arrancar raíces del pecho. Todo comenzó un sábado de abril. El cielo estaba despejado, con ese azul profundo que solo se ve en primavera. Yo había pasado semanas eligiendo mi vestido, color champagne, elegante pero discreto, porque una madre no debe opacar a la novia. Llevaba conmigo un pañuelo de seda que perteneció a mi propia madre, bordado con sus iniciales. Era mi forma de llevarla conmigo ese día. La iglesia estaba llena, flores blancas por todas partes, música de órgano suave, invitados vestidos como si fuera una boda real. Y tal vez lo era, para Andrés, mi hijo único, el niño que cargué en brazos durante noches de fiebre, el joven que abracé cuando su padre nos dejó, el hombre que ahora estaba frente al altar esperando a su prometida. Yo estaba sentada en la tercera fila, no en la primera. Eso ya debió haberme dicho algo. La ceremonia fue perfecta. Valeria entró radiante, con un vestido que costaba más que mi renta de 6 meses. Andrés sonreía como nunca lo había visto sonreír. Y yo, desde mi lugar, solo rezaba para que fuera feliz. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Pedimos felicidad para nuestros hijos, aunque ellos ya no nos miren como antes. Después de la ceremonia, todos pasamos al salón de recepción, un lugar enorme, con lámparas de cristal y mesas decoradas como si cada una fuera una obra de arte. Yo caminé despacio, saludando a algunos familiares lejanos, sintiendo en cada paso que algo no encajaba. Nadie me había preguntado dónde quería sentarme. Nadie me había incluido en las fotos familiares. Entonces lo vi. Andrés caminaba hacia mí con esa expresión que conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando era adolescente y estaba a punto de decirme algo hiriente. Valeria estaba a su lado, con una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. «Mamá», dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que varios invitados voltearan. «Necesito hablar contigo». «Claro, mi amor», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Quieres que vayamos a un lugar más privado?» «No, aquí está bien». Y entonces pasó. Levantó su mano y me dio una bofetada, fuerte. El sonido resonó en el salón como un disparo. Antes de que pudiera reaccionar, vino la segunda. Mi rostro ardía, pero lo que más dolía era la mirada de todos esos ojos sobre mí. «No eres bienvenida, mamá. Vete». Las palabras salieron de su boca como veneno, frías, calculadas, como si las hubiera ensayado. Mis piernas temblaron. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no lloré. No grité, solo apreté mi pañuelo bordado entre mis manos temblorosas y caminé hacia la salida, paso a paso, con la cabeza en alto, aunque por dentro todo se estaba derrumbando. Nadie me detuvo, nadie dijo nada. Cuando salí a la calle, el aire fresco me golpeó el rostro. Me apoyé contra la pared del salón y finalmente las lágrimas cayeron. No por el dolor físico, sino porque acababa de perder a mi hijo frente a 200 personas. Tomé un taxi a casa. Durante todo el camino sostuve ese pañuelo bordado. Las iniciales de mi madre parecían brillar bajo la luz de las farolas. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo dolor, era claridad. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, con una taza de té de manzanilla entre mis manos, tomé una decisión. Una que cambiaría todo, porque hay golpes que marcan la piel. Y hay golpes que marcan el camino. Antes de contarles lo que hice con ese sobre, necesito que entiendan algo. Andrés no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi hijo era todo ternura. Un niño de ojos grandes y risa fácil que corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo gritando «¡Mamá, mamá!», con los brazos abiertos. Todavía puedo sentir el peso de su cuerpecito cuando se trepaba a mi regazo para que le leyera cuentos antes de dormir. Vivíamos en una casa pequeña en Coyoacán, con un patio donde crecían geranios rojos y una bugambilia que trepaba por la pared. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Los domingos hacíamos pan dulce juntos. Andrés se ponía el delantal de mi madre, ese mismo cuyo pañuelo bordado guardé durante años, y se llenaba las manos de harina mientras yo amasaba.
Mamá, ¿cuándo voy a ser grande como tú? Me preguntaba. Ya eres grande, mi amor. Cada día un poquito más. Él sonreía y metía un dedo en la masa para probarla. Yo le daba un golpecito cariñoso en la mano y nos reíamos. Esos eran nuestros momentos, sagrados, sencillos. Su padre, Roberto, se había ido cuando Andrés tenía apenas 5 años. Una mañana simplemente no regresó del trabajo. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta vida. Perdóname. 8 palabras que cambiaron todo. Andrés lloró durante semanas preguntando por su papá. Yo también lloré, pero siempre de noche, cuando él ya estaba dormido. Durante el día tenía que ser fuerte. Tenía que ser madre y padre a la vez. Trabajé doble turno durante años. Limpiaba casas por las mañanas y planchaba ropa por las tardes. Mis manos se llenaron de callos y mis rodillas dolían al subir escaleras, pero nunca le faltó nada a Andrés. Nunca. Lo inscribí en buenas escuelas. Le compré uniformes nuevos cada año. Cuando cumplió 15 años y todos sus amigos tuvieron fiestas grandes, yo ahorré durante meses para hacerle una pequeña reunión con pastel de 3 leches y mariachis. Vi su sonrisa esa noche y supe que cada sacrificio había valido la pena. Mamá, eres la mejor del mundo, me dijo abrazándome fuerte. Y tú eres mi razón de vivir, mi cielo. Éramos un equipo. Él estudiaba con dedicación y yo trabajaba sin descanso. Cuando entró a la universidad para estudiar administración de empresas, lloré de orgullo. Mi hijo, el primero de la familia en ir a la universidad. Los fines de semana todavía venía a casa. Traía su ropa sucia y yo se la lavaba mientras él me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Tomábamos café de olla en la cocina, ese aroma dulce de canela que llenaba toda la casa. Algún día te voy a comprar una casa grande, mamá, con un jardín enorme para que plantes todas las flores que quieras. No necesito una casa grande, mi amor. Solo necesito que seas feliz. Esas tardes eran mi tesoro. Cada risa suya era un pedacito de cielo en mi semana. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Valeria. Él estaba en su último año de universidad. Llegó un viernes con esa mirada que tienen los enamorados, esa luz especial en los ojos. Mamá, conocí a alguien. ¿Sí? Cuéntame. Se llama Valeria. Es increíble. Estudia diseño de modas y su familia tiene varios negocios. Es diferente a todas las chicas que he conocido. Diferente. Esa palabra debió haberme advertido algo. La primera vez que vino a casa, llegó en un auto que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Bajo del vehículo con tacones altos y lentes de sol enormes, mirando nuestra casita como si fuera un museo de antigüedades. Mucho gusto, señora Elena, dijo extendiendo una mano perfectamente manicurada. Andrés me ha hablado mucho de usted. El gusto es mío, hija. Pasen, pasen. Hice chilaquiles verdes. Valeria sonrió, pero fue una sonrisa educada, de esas que se aprenden en clases de etiqueta. Se sentó en la orilla de la silla, como temiendo ensuciarse. Durante esa comida, yo traté de ser cálida, de hacerla sentir bienvenida. Le pregunté sobre sus estudios, su familia, sus planes. Ella respondía con monosílabos, mirando ocasionalmente su teléfono. Andrés estaba fascinado. La miraba como si fuera un ángel bajado del cielo. Después de ese día, las visitas de mi hijo se hicieron menos frecuentes. Ya no venía los fines de semana. Cuando lo llamaba, sus respuestas eran breves. Estoy ocupado, mamá. Te llamo después. Pero el después nunca llegaba. Aún así, yo seguía guardando ese pañuelo bordado en mi cajón. Lo sacaba a veces y lo sostenía contra mi pecho, recordando cuando Andrés era pequeño y todavía me necesitaba, cuando yo era suficiente. A veces confiamos demasiado en que el amor de un hijo es para siempre. ¿Tú también has sentido que alguien que amabas se fue alejando poco a poco? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. La distancia entre Andrés y yo no llegó de golpe. Fue como el óxido, lento, silencioso, corrosivo. Pasaron 6 meses desde que conocí a Valeria. 6 meses en los que mi hijo se transformó en un extraño que todavía tenía su rostro, pero ya no su corazón. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se convirtieron en semanales, luego en quincenales. Cuando finalmente me llamaba, su voz sonaba apurada, distante. ¿Cómo estás, mi amor?, le preguntaba yo, tratando de no sonar necesitada. Bien, mamá. Todo bien.
Oye, tengo una junta en 5 minutos. ¿Te puedo llamar después? Después nunca llegaba. Dejó de traer su ropa sucia. Dejó de venir por café de olla los domingos. La última vez que vino a la casa fue para recoger unas cajas con sus cosas de la infancia. Trofeos de la escuela, fotografías, libros viejos. ¿Te vas a mudar?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Valeria y yo rentamos un departamento juntos, en Polanco, un lugar donde yo nunca podría vivir ni aunque trabajara 3 vidas enteras. Ah, qué bien, hijo. Me da gusto que estés construyendo tu vida. Mentí. No me daba gusto. Me dolía como si me arrancaran un pedazo del pecho. Pero las madres aprendemos a mentir con una sonrisa, ¿verdad? Porque no queremos ser la carga, el peso, la madre que nos suelta. Sí, es un buen lugar. Tiene 3 habitaciones, gimnasio, alberca. Valeria lo decoró completo. ¿Y cuándo me invitas a conocerlo? Hubo un silencio. Uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Claro, mamá. Pronto, cuando esté todo listo. Ese pronto nunca llegó tampoco. Lo que sí llegó fueron las indirectas. Pequeñas, casi imperceptibles, pero filosas como agujas. Un día me llamó para decirme que Valeria y él saldrían de vacaciones a Cancún. Qué lindo, hijo. Disfruten mucho. Sí, Valeria dice que necesitamos estos momentos, ya sabes, sin distracciones familiares. Distracciones familiares. Así me llamó. Otra vez me contó que habían ido a cenar con los padres de Valeria a un restaurante elegante. Estuvo increíble, mamá. El papá de Valeria es empresario, tiene contactos por todos lados. Me está ayudando con mi carrera. Qué bueno, mi amor. Qué bueno que tengas apoyo. Sí, él dice que para triunfar hay que rodearse de gente exitosa. Gente que ya llegó, ¿entiendes? Entendía perfectamente. Yo no era gente exitosa. Yo era la mujer que limpiaba casas para que él pudiera estudiar. Pero eso, aparentemente, ya no contaba. Las fracturas se volvieron más obvias cuando me enteré de su compromiso. No por él, me enteré por Facebook. Una fotografía de Valeria mostrando un anillo enorme con un texto. Dije que sí. Mare comprometidos, ma amor de mi vida. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante minutos. Andrés no me había dicho nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Le marqué de inmediato. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Andrés, hijo, acabo de ver en Facebook que te comprometiste. ¿Por qué no me dijiste? Otro silencio. Ah, sí. Es que todo pasó muy rápido, mamá. Iba a llamarte. ¿Cuándo fue? Hace 3 días. 3 días. Mi hijo llevaba 3 días comprometido y no había encontrado un solo minuto para decírmelo. Me da mucho gusto, mi amor. Felicidades a los 2. Gracias, mamá. Oye, estamos en medio de algo. ¿Te puedo llamar luego? Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla. Saqué el pañuelo bordado del cajón y lo sostuve entre mis manos. Las iniciales de mi madre parecían mirarme, como preguntándome qué había hecho mal. Tal vez fui demasiado dedicada. Tal vez lo malcrié. Tal vez debí enseñarle que el éxito no se mide en el tamaño de los departamentos o en los anillos caros, sino en la gratitud y el respeto. Pero ya era tarde para esas lecciones. 2 semanas después recibí la invitación de boda. Llegó por correo postal, dentro de un sobre elegante color marfil con letras doradas. La abrí con manos temblorosas. Los padres de la novia y el novio tienen el honor de invitarle. Leí los nombres. Ahí estaban los padres de Valeria, Ricardo y Mónica Sandoval. Pero mi nombre no aparecía por ningún lado. Solo decía, Familia Cordero, Familia Cordero, como si yo fuera una nota al pie de página. Llamé a Andrés. Hijo, recibí la invitación. Vi que pusieron Familia Cordero. ¿No querías que apareciera mi nombre? Es que Valeria y sus papás están organizando todo, mamá. Así quedó el diseño. Pero soy tu madre, Andrés. Lo sé, mamá. Su voz sonaba irritada. Mira, es solo una invitación. No es para tanto. No es para tanto. Mi ausencia en la invitación de bodas de mi único hijo no era para tanto. Está bien, susurré. Nos vemos el día de la boda entonces. Sí, ahí nos vemos. Colgué y me quedé mirando esa invitación durante largo rato. El papel era grueso, costoso.
Todo en esa boda iba a ser perfecto, elegante, lujoso, todo menos el lugar que yo ocupaba en la vida de mi hijo. Guardé la invitación junto al pañuelo bordado, 2 recuerdos de lo que alguna vez fue y ya nunca volvería a ser. Las fracturas se estaban convirtiendo en grietas, y las grietas, tarde o temprano, rompen todo. Durante las semanas previas a la boda, me convencí de que todo mejoraría después de la ceremonia. Es curioso cómo las madres nos aferramos a la esperanza, incluso cuando todas las señales nos gritan que dejemos ir. Está nervioso por la boda, me decía a mí misma. Valeria lo tiene estresado con tantos preparativos. Después, todo volverá a la normalidad. Pero en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que nos duelen, yo sabía que nada volvería a ser normal. Andrés me llamó una sola vez antes de la boda. Fue un martes por la tarde. Yo estaba planchando ropa cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio un brinco. «Bueno, hijo, ¿cómo estás?» «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo». Su tono era serio, frío. «Claro, dime. Es sobre la boda. Valeria y yo... Bueno, sus papás en realidad tienen algunas reglas sobre el evento». «¿Reglas?» «Sí, es una boda muy formal. Hay un código de vestimenta estricto, protocolo para las fotos, ese tipo de cosas». «Entiendo. Ya tengo mi vestido listo. Es color champán, muy elegante y discreto». «Bien, eso está bien». Hizo una pausa. «También, Valeria prefiere que no hables con muchos invitados. Sus papás invitaron a gente muy importante, empresarios, socios de negocios. No queremos que haya malentendidos, como si yo fuera una niña pequeña que no supiera comportarse. Andrés, he asistido a bodas toda mi vida. Sé cómo comportarme. Lo sé, mamá. Solo mantén un perfil bajo. ¿Sí? Es importante para nosotros. Para nosotros. Ya no decía para mí. Ahora era nosotros. Él y Valeria. Una unidad de la que yo no formaba parte. Está bien, hijo. Como tú digas. Gracias, mamá. Nos vemos el sábado. Colgó sin decir «te quiero», sin despedirse siquiera. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano y el hierro humeando sobre una camisa que ya no veía. Por primera vez en mi vida, sentí vergüenza de ser quien era. Vergüenza de ser la madre que limpiaba casas, la mujer sencilla que no encajaba en el mundo elegante de Valeria. Esa noche casi no dormí. Me probé el vestido 3 veces, practicando frente al espejo cómo sonreír sin parecer fuera de lugar. Ensayé conversaciones en mi cabeza, frases cortas, amables, que no incomodaran a nadie. El día de la boda llegó con ese cielo azul perfecto que mencioné al principio. Me desperté temprano, me arreglé con cuidado, me puse el pañuelo bordado en el bolso como un amuleto. Necesitaba tener algo de mi madre conmigo, algo que me recordara de dónde venía y quién era realmente. Tomé un taxi hasta la iglesia. No quise pedirle a Andrés que mandara un coche por mí. No quería ser más carga de la que ya era. Cuando llegué, la entrada estaba llena de gente elegante. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo el sol. Hombres en trajes que costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Me sentí pequeña, invisible. Entré a la iglesia y busqué mi lugar. Esperaba estar en la primera fila, como es tradicional para la madre del novio, pero había un señalamiento con mi nombre en la tercera fila. Tercera fila, como una invitada cualquiera. Me senté sin decir nada, sin reclamar, porque eso hacen las madres que no quieren causar problemas. Nos tragamos la humillación con una sonrisa. Durante la ceremonia vi la nuca de Andrés, su espalda recta, su traje impecable. Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí con los brazos abiertos. Ahora ni siquiera volteaba a verme. La ceremonia fue hermosa. Valeria entró radiante y Andrés la miraba como si fuera lo único que existiera en el mundo. Cuando el sacerdote preguntó, ¿quién entrega a este hombre?, nadie dijo nada. Yo debía haber estado ahí, en primera fila, diciendo, yo, su madre. Pero no estaba. Había sido borrada. Después de la ceremonia, todos salimos hacia el salón de recepción. Intenté acercarme a Andrés para felicitarlo, pero Valeria lo tomó del brazo y lo jaló hacia el fotógrafo. Ni siquiera me vio. Me dirigí al salón sintiéndome cada vez más invisible. Encontré mi mesa.
Estaba hasta el fondo, cerca de la cocina. Ni siquiera estaba con familiares cercanos. Me habían sentado con gente que no conocía, invitados de último minuto. Me senté en silencio, sosteniendo mi bolso donde guardaba el pañuelo bordado. Una señora mayor a mi lado intentó conversar. ¿Usted de qué lado es? ¿De la novia o del novio? Soy la madre del novio. Me miró sorprendida. ¿En serio? Pensé que la madre estaría en la mesa principal. Hubo cambios de último momento. Mentí. Ella asintió, pero vi en sus ojos que no me creyó. Sabía. Todos sabían que algo estaba mal. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Durante la recepción, me quedé en mi lugar. Comí poco. Sonreí cuando debía. Aplaudí cuando todos aplaudieron. Pero por dentro me sentía como un fantasma en la boda de mi propio hijo. Y entonces vi a Andrés caminar hacia mí. Valeria estaba a su lado, ambos con esa expresión que me heló la sangre. Supe que algo terrible estaba por pasar. Pero ni siquiera en mis peores pesadillas imaginé lo que vendría después. Andrés se acercó a mi mesa con pasos firmes. Valeria caminaba junto a él, con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para las cámaras. Pero sus ojos eran fríos, calculadores. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en la forma en que me miraban me decía que esto no era una visita de cortesía. «Mamá», dijo Andrés, su voz sonaba tensa. «¿Podemos hablar?» «Claro, hijo». Intenté sonreír. «Felicidades a los dos. Todo está precioso». Valeria me miró de arriba abajo, como evaluando algo. Luego se inclinó hacia Andrés y le susurró algo al oído. Él asintió. «Mamá, necesito que seas honesta conmigo. ¿Hablaste con la familia de Valeria?» «¿Qué? No, yo no». «¿Segura?» Porque el tío Ricardo dice que alguien se le acercó preguntando sobre inversiones, sobre si había oportunidades de trabajo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «Andrés, yo nunca he hablado con nadie de su familia sobre trabajo. Ni siquiera he hablado con ellos más allá de un saludo. Pues alguien lo hizo. Y describió a una mujer de tu edad, con tu descripción. Te juro que no fui yo». Valeria soltó una risa suave, pero venenosa. «Qué conveniente que siempre tengas excusas, Elena. Fue la primera vez que me llamó por mi nombre. No, suegra. No, señora. Elena. Como si fuéramos iguales. Como si no mereciera ni siquiera ese respeto básico. Valeria, te doy mi palabra de que... Tu palabra». Valeria me interrumpió. «Andrés, ¿le dijiste o le digo yo?» Mi hijo bajó la mirada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. Era la mirada de un niño que sabe que está haciendo algo malo, pero lo hace de todos modos. «Mamá, encontramos unas cosas». «¿Qué cosas?» «En mi departamento. La semana pasada, cuando viniste a dejar ese pastel, recordé ese día. Había horneado su pastel favorito, el de 3 leches que hacía desde que era niño. Fui a su departamento en Polanco. Él no estaba, pero me había dejado una llave debajo del tapete. Dejé el pastel con una nota. Para que celebres tu nueva vida. Con amor, mamá». «¿Qué pasó con mi visita?» «Faltaban cosas, mamá. Dinero de un cajón. Un reloj que me regaló el papá de Valeria». El mundo se detuvo. «¿Me estás acusando de robar?» «No te estoy acusando. Solo te estoy preguntando si viste algo raro. Si alguien más entró». «Andrés, yo solo dejé el pastel. Estuve ahí 5 minutos. No toqué nada». «¿5 minutos?» Valeria arqueó una ceja. «La cámara de seguridad del edificio dice que estuviste 40 minutos. Sentí que me ahogaba. Estuve limpiando un poco. Vi que había platos sucios, que la sala estaba desordenada. Solo quise ayudar». «¿Y entrar a nuestra recámara también era ayudar?» La voz de Valeria era cortante como un cuchillo. «Yo no entré a ninguna recámara. Limpié la cocina y la sala, nada más». Andrés negó con la cabeza. «Mamá, esto es muy serio. Si no fuiste tú, entonces alguien usó tu visita como distracción. O tal vez...» Valeria se cruzó de brazos. «Debemos aceptar la explicación más simple. La estaban haciendo parecer que yo era una ladrona. En la boda de mi propio hijo, frente a invitados que empezaban a voltear hacia nuestra mesa, me estaban acusando de robar. Andrés, mírame a los ojos». Mi voz tembló, pero intenté mantenerla firme. «Yo nunca te robaría. Nunca. He pasado toda mi vida dándote todo lo que tengo». «Lo sé, mamá. Por eso no entiendo por qué habrías...» «Porque no lo hice.
Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. No lo hice, hijo. Valeria suspiró dramáticamente. Andrés, amor, esto está arruinando nuestro día. Hablemos de esto después. No. La voz de mi hijo sonó fría. Necesito que esto quede claro ahora. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude ver algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desprecio. Mamá, Valeria y yo hemos hablado mucho sobre esto. Sobre cómo han sido las cosas desde que nos comprometimos. ¿De qué hablas? De tu actitud. De cómo siempre estás tratando de llamar la atención, de hacerte la víctima. De cómo no puedes aceptar que ya crecí y tengo mi propia vida. Cada palabra era una puñalada. Yo nunca he tratado de... Sí lo haces, constantemente. Con tus llamadas, tus regalos no pedidos, tus visitas sorpresa. Valeria dice que es comportamiento tóxico, que no puedes dejarme ir. Valeria dice, ya no era mi hijo el que hablaba, era ella, usando su boca. Andrés, yo solo quería ser parte de tu vida, pues a veces, mamá, el amor también significa saber cuándo alejarse. Me quedé sin palabras. Mi hijo, el niño que cargué, que alimenté, que protegí, me estaba diciendo que me alejara. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me vaya? Él no respondió de inmediato. Miró a Valeria. Ella asintió levemente. Creo que necesitamos espacio, mamá. Un tiempo para que todos procesemos las cosas. Pero soy tu madre. Lo sé, y siempre lo serás. Pero ahora tengo una esposa. Ella es mi prioridad. Esas palabras deberían haberme alegrado. Un hijo que ama a su esposa es algo hermoso, pero no cuando ese amor significa borrar a quien te dio la vida. Me levanté de la silla. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme de pie. ¿Entiendo? ¿Sí? Andrés pareció sorprendido de que no discutiera. Sí, entiendo perfectamente. Tomé mi bolso. Dentro estaba el pañuelo bordado, las llaves de mi casa, y mi dignidad, que todavía me quedaba aunque fuera por hilos. Les deseo lo mejor. De verdad. Empecé a caminar hacia la salida. Escuché murmullos a mi alrededor. Los invitados ya se habían dado cuenta de que algo pasaba, pero seguí caminando. Entonces escuché los pasos de Andrés detrás de mí. Su mano agarró mi brazo con fuerza. No te vayas así, mamá. Estás haciendo una escena. Yo no estoy haciendo nada. Me estoy yendo como me pediste. No así. Todos están mirando. Y ahí fue cuando algo dentro de mí finalmente se quebró. No de tristeza, de claridad. ¿Sabes qué, Andrés? Toda mi vida me he preocupado por quedar bien, por no causar problemas, por ser la madre perfecta que nunca pide nada a cambio. Pero ya no más. Me solté de su agarre. Si hacer una escena es defenderme de acusaciones falsas, entonces que así sea. Lo que pasó después fue lo que ya les conté al principio. Las bofetadas, las palabras envenenadas, la humillación pública. Pero ahora entienden algo que antes no sabían. Ese momento no fue el primero. Fue el último de una larga cadena de desprecios, de acusaciones, de intentos por borrarme. Y cuando salí de ese salón con el rostro ardiendo y el alma rota, supe que algo había cambiado para siempre. Ya no iba a seguir negándome a mí misma. Ya no iba a someterme. Por primera vez en 70 años, iba a hacer lo que debía hacer desde el principio: defenderme. Esa noche, después de llegar a casa con el rostro hinchado y el corazón destrozado, me senté en la mesa de la cocina durante horas. No encendí la televisión, no llamé a nadie, solo me quedé ahí, en el silencio de mi pequeña casa en Coyoacán, sosteniendo ese pañuelo bordado entre mis manos. Las iniciales de mi madre parecían hablarme. M.C.V., María Cordero de Vega, una mujer que también había sufrido, que también había sido fuerte cuando la vida le exigió serlo. Recordé algo que ella me dijo poco antes de morir. Yo tenía 30 años y acababa de enterarme de que Roberto, el padre de Andrés, me había sido infiel. Estaba llorando en su cocina, exactamente como ahora lloraba en la mía. Hija, me dijo tomando mis manos, a veces la vida nos pone a elegir entre nuestra paz y el amor de otros. Y cuando alguien te obliga a elegir, ya te están diciendo que tu paz no vale nada para ellos. Pero mamá es mi esposo, el padre de mi hijo. Y tú eres hija de Dios antes que esposa de cualquier hombre. Nunca lo olvides. No lo olvidé, pero lo ignoré. Me quedé con Roberto otros 2 años, hasta que él decidió irse. Y ahora,
40 años después, estaba cometiendo el mismo error con mi hijo, sacrificando mi paz por amor. Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación. Del armario saqué una caja vieja donde guardaba documentos importantes, actas de nacimiento, escrituras, fotografías antiguas, y al fondo encontré lo que buscaba, una libreta negra donde había anotado todo. Verán, yo no soy una mujer letrada, pero soy observadora. Y durante los últimos 2 años, desde que Andrés conoció a Valeria, había empezado a notar cosas, pequeños detalles que no encajaban. Abrí la libreta y leí mis propias notas. Marzo 2023. Andrés me pide prestados 5,000 pesos para un curso de negocios. Dice que Valeria lo convenció de inscribirse. Le transferí el dinero. Nunca me lo devolvió ni volvió a mencionar el curso. Julio 2023. Valeria presume en Facebook un bolso de 30,000 pesos. Andrés me había dicho que ella venía de familia rica, pero luego supe por su prima que el papá de Valeria quebró hace 3 años. Octubre 2023. Andrés me pide otros 10,000 pesos prestados. Dice que es para el depósito del departamento. Después me enteré que los papás de Valeria pagaron todo el departamento. Enero 2024. Valeria publica foto de unas vacaciones en Cancún. Andrés me había dicho que no tenía dinero ni siquiera para venir a visitarme. Página tras página. 2 años de mentiras pequeñas que se acumulaban como gotas hasta formar un mar. Pero la anotación que más me dolió fue la última. Abril 2024. Andrés me llamó pidiendo 20,000 pesos para emergencia médica de Valeria. Dijo que era urgente. Vendí las arracadas de oro que me dejó mi madre. 3 días después, Valeria publicó fotos del anillo de compromiso que costó más de 100,000 pesos. Había vendido las arracadas de mi madre, lo único de valor que me quedaba. Y mi hijo había usado ese dinero no para una emergencia, sino para impresionar a una mujer que lo estaba usando. Me senté en la cama con la libreta abierta sobre mis piernas. Las lágrimas caían sobre las páginas, borrando un poco la tinta, pero las palabras seguían ahí. La evidencia de que mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconocía. Entonces escuché un sonido en la puerta. Alguien tocaba. Eran casi las 11 de la noche. Me asomé por la ventana y vi un coche desconocido estacionado afuera. Un hombre de traje estaba parado en mi entrada. Abrí la puerta con cautela. ¿Señora Elena Cordero de la Vega? Sí, soy yo. Mi nombre es Rodrigo Méndez. Soy contador. Trabajo para la familia Sandoval. El apellido de Valeria. Mi estómago se contrajo. ¿Qué desea? Disculpe la hora, pero esto es urgente. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar, más por curiosidad que por confianza. Se sentó en mi pequeña sala y sacó una carpeta de su maletín. Señora Elena, vine porque tengo que hablar con alguien, y usted es la única persona que puede entender la gravedad de lo que está pasando. No entiendo. Trabajo para el señor Ricardo Sandoval, el padre de Valeria. O más bien, trabajaba. Renuncié esta tarde porque me pidieron hacer algo que va contra mi ética profesional. Me senté frente a él, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. ¿Qué le pidieron hacer? Falsificar documentos para un fraude de seguros. La familia Sandoval está en bancarrota. Han estado viviendo de apariencias durante 3 años. El negocio quebró, las propiedades están hipotecadas, todo es fachada. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Valeria no se enamoró de su hijo, señora. Lo investigó. Ella busca hombres jóvenes con potencial, sin familia fuerte que los proteja. Los manipula, los aísla y eventualmente los usa para esquemas financieros. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabe que Andrés? Porque ya hizo esto antes. 2 veces. Tiene un patrón. Se casa, convence al esposo de poner todo a nombre de ella por amor, y cuando ya no sirve, lo descarta. Uno de sus ex esposos perdió todo. El otro está demandándola todavía. Me quedé sin palabras. ¿Por qué me dice esto a mí? Porque escuché lo que pasó hoy en la boda. Y porque encontré esto. Sacó un documento de la carpeta y me lo entregó. Era un poder notarial, con la firma de Andrés, dándole a Valeria control total sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades futuras, todo. Esto lo firmó hace 2 semanas. Valeria lo convenció diciéndole que era romántico compartir todo, pero legalmente su hijo acaba de entregarle su vida. Miré el documento, la firma de Andrés.
Esa firma que yo le había enseñado a hacer cuando tenía 7 años, practicando su nombre una y otra vez en hojas de cuaderno. Señor Méndez, ¿por qué me ayuda? Usted no me conoce. Él bajó la mirada. Porque yo también tuve una madre que trató de advertirme sobre la mujer equivocada. No le hice caso. Cuando finalmente vi la verdad, ya era tarde. Mi madre había muerto. Nunca pude pedirle perdón por no escucharla. Se puso de pie. No sé si su hijo va a escucharla, señora Elena. Probablemente no lo hará. Valeria es muy buena en lo que hace. Pero al menos usted sabrá la verdad. Me dejó la carpeta con todos los documentos. Historiales de los exesposos de Valeria, reportes de deudas de la familia Sandoval, copias del poder notarial. Después de que se fue, me quedé mirando esos papeles durante horas. Todo tenía sentido ahora. Las acusaciones de robo eran para alejarme, para que no pudiera advertir a Andrés. Las humillaciones eran para quebrar mi voz antes de que pudiera hablar. Pero Valeria había cometido un error. Había subestimado a una madre. Había pensado que con golpes y vergüenza me haría desaparecer. No sabía que cuando una mujer ha sobrevivido a abandonos, a años de trabajo duro, a la soledad de criar sola a un hijo, un par de bofetadas no la destruyen, la despiertan. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Tomé una decisión esa noche. Una que cambiaría todo. No iba a suplicar. No iba a rogar que Andrés me creyera. Iba a protegerlo de la única forma que podía, con la verdad, aunque él no quisiera verla. Porque eso es lo que hacen las madres. Amamos incluso cuando nos odian. Protegemos incluso cuando nos rechazan. Y a veces, el amor más grande es dejar que caigan para poder estar ahí cuando finalmente pidan ayuda. El lunes por la mañana, 2 días después de la boda, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Había dormido solo 3 horas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Preparé café de olla, ese aroma de canela que había llenado mi casa durante décadas. Me senté en la cocina con la carpeta que me había dejado el señor Méndez y la leí completa una vez más. Cada documento, cada prueba, cada detalle. Saqué mi teléfono y marqué el número de Andrés. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba irritada, somnolienta. Andrés, soy tu madre. Necesito hablar contigo. Mamá, son las 7 de la mañana. Valeria y yo acabamos de regresar de la luna de miel. Estamos cansados. Es importante, hijo. Muy importante. ¿Más importante que nuestro descanso? Mira, ya hablamos de esto. Te dije que necesitábamos espacio. Andrés, por favor, solo dame 1 hora. 1 hora de tu tiempo. Escuché a Valeria al fondo preguntando quién llamaba, luego su voz más cerca del teléfono. Dale que llamaremos después, amor. Necesitamos dormir. Mi hijo ni siquiera respondió. Simplemente colgó. Me quedé mirando el teléfono. Ese rechazo habría sido suficiente para hacerme retroceder hace apenas unos días. Pero ya no. Ya no era la Elena que se tragaba el dolor en silencio. Tomé la carpeta, me vestí con mi mejor ropa y tomé un taxi hacia Polanco, hacia el departamento de mi hijo. El camino fue largo. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, pensé en todas las veces que había hecho ese mismo trayecto llevándole comida, regalos, amor. Siempre yo buscándolo, siempre yo dando. Llegué al edificio elegante donde vivían. El portero me reconoció de mi última visita. Buenos días, señora. ¿Viene a ver al señor Andrés? Sí, por favor. ¿Puede avisarle que estoy aquí? Llamó por el interfón. Escuché la voz de Andrés, claramente molesta. ¿Mi mamá? Dile que no puede subir, que llame antes de venir. El portero me miró incómodo. Lo siento, señora. El señor Andrés dice que... Escuché. Respiré profundo. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? Claro. Dígale que tengo información sobre Valeria. Información que él necesita saber antes de que sea demasiado tarde. Documentos legales. Y que si no me recibe ahora, se los enviaré por correo certificado a su trabajo. El portero volvió a llamar y repitió mi mensaje palabra por palabra. Hubo un largo silencio del otro lado. Luego la voz de Andrés, tensa. Que suba. Pero solo 5 minutos. Subí en el elevador con el corazón latiéndome fuerte. Cuando las puertas se abrieron en el piso 12, Andrés ya estaba esperándome en el pasillo. Tenía el rostro serio, los brazos cruzados. «Mamá, esto es el colmo».
¿Amenazarme con enviar cosas a mi trabajo? No es amenaza, hijo. Es urgencia. Tienes 5 minutos. Valeria está durmiendo y no quiero que se despierte. Entramos al departamento. Todo era exactamente como lo recordaba. Elegante, minimalista, frío. Nada de las fotos de su infancia que yo le había dado. Nada que recordara de dónde venía. Me senté en el sofá y coloqué la carpeta sobre la mesa de centro. Andrés, ¿sabes quién es Valeria realmente? Es mi esposa. Y ya basta con tus celos, mamá. Sé que no te cae bien, pero no se trata de que me caiga bien o mal. Se trata de que te está usando. Su rostro se endureció. Aquí vamos de nuevo. Siempre lo mismo. Nadie es suficientemente bueno para mi hijo. Escúchame, por favor. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Esto es un reporte del historial de Valeria. Se ha casado 2 veces antes, con hombres jóvenes, profesionistas, sin familia cercana, igual que tú. Eso no significa nada. Mucha gente se ha casado más de una vez. ¿Y esto? Le mostré el documento del poder notarial. Firmaste esto hace 2 semanas. Le diste control total sobre tus cuentas, tus propiedades futuras, todo. Andrés tomó el documento. Su rostro palideció ligeramente. Esto... Ella dijo que era para facilitar trámites, para que pudiéramos comprar una casa juntos más fácilmente. Andrés, con esto ella puede vaciar tus cuentas, vender lo que sea que compren, dejarte sin nada. Y legalmente, tú no podrías hacer nada. ¿De dónde sacaste esto? Su voz subió de tono. ¿Me estás espiando ahora? Alguien que trabajaba para la familia de Valeria vino a buscarme. Renunció porque le pidieron falsificar documentos. Me trajo todo esto porque sabe que Valeria tiene un patrón. Esto es ridículo. ¿Ridículo? Mira esto. Le mostré el reporte financiero de la familia Sandoval. Los papás de Valeria están en bancarrota. Todo lo que has visto, los coches, el departamento que ella dice que pagaron, la boda lujosa, todo es prestado o con deudas. Andrés se puso de pie, temblando de rabia. Ya entiendo, esto es tu venganza, ¿verdad? Como te pedí que te alejaras, ahora vienes a destruir mi matrimonio con mentiras. No son mentiras, hijo. Son documentos oficiales, investigaciones, testimonios. Son mentiras, gritó. Y lo único que demuestran es que estás obsesionada con controlarme, que no puedes aceptar que crecí. Andrés, por favor. No. Se acabó. Caminó hacia la puerta y la abrió. Vete. Ahora. Hijo, solo quiero protegerte. ¿Protegerme? ¿Acusando a mi esposa de ser una estafadora? ¿Inventando conspiraciones? Pregúntale sobre sus exesposos. Pregúntale por qué el señor Méndez renunció. Pregúntale... ¡Vete! Su grito hizo que Valeria saliera de la habitación en bata de seda, con cara de haber estado despierta todo el tiempo. Probablemente había estado escuchando detrás de la puerta. ¿Qué está pasando, amor? Preguntó con voz suave, victimizada. Mi mamá está inventando cosas horribles sobre ti, sobre tu familia. Valeria me miró con una mezcla de triunfo y desprecio. Elena, ya sabía que llegarías a esto. Ya le había advertido a Andrés que intentaría separarnos. Señorita, usted sabe que todo lo que digo es verdad. Lo que sé es que eres una mujer resentida que no puede soltar a su hijo. Se acercó a Andrés y lo abrazó. Amor, esto es justo lo que mi terapeuta me advirtió. Personalidades tóxicas que proyectan sus propios fracasos en otros. Andrés, mi voz se quebró. Mírame a los ojos. Soy tu madre. Te cargué durante 9 meses. Te cuidé cuando tenías fiebre. Trabajé 2 turnos para que pudieras estudiar. ¿De verdad crees que vendría aquí a mentirte? Por un segundo, solo un segundo, vi duda en sus ojos, pero Valeria fue más rápida. Ya llamé a seguridad, amor. Está viniendo alguien a escoltarla. No es necesario. Recogí mi carpeta. Ya me voy. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, volteé una última vez. Andrés, cuando todo esto se caiga, cuando te des cuenta de la verdad, voy a estar esperándote, porque eso es lo que hacen las madres. Esperamos, siempre. Si de verdad me amaras, dijo con voz fría, respetarías mi decisión y te irías de mi vida. Esas palabras fueron peores que las bofetadas, peores que cualquier golpe físico. Mi hijo me estaba pidiendo que desapareciera. Como quieras, hijo, como quieras. Salí del departamento justo cuando el guardia de seguridad llegaba. Bajé en el elevador con lágrimas que finalmente no pude contener. Perdí.
Perdí a mi hijo, perdí la batalla contra Valeria, perdí todo, o eso pensé en ese momento. Porque a veces, perder con dignidad es más poderoso que ganar con mentiras, y aunque yo no lo sabía todavía, esa derrota estaba sembrando las semillas de algo mucho más grande. Llegué a casa ese lunes al mediodía. Me senté en la cocina con una taza de té que ni siquiera tomé. Solo la sostuve entre mis manos, sintiendo el calor, tratando de anclarme a algo real mientras mi mente giraba. Había perdido. Andrés había elegido creerle a Valeria. Había elegido las mentiras cómodas sobre la verdad incómoda, y yo no podía hacer nada más. O eso pensé durante las primeras horas. Pero conforme pasaba el día, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo. Era la comprensión de que el amor verdadero a veces significa soltar, pero no sin dejar herramientas de rescate. Saqué nuevamente la carpeta que me había dado el señor Méndez. La revisé documento por documento. Luego, saqué mi libreta negra donde había anotado todas las mentiras pequeñas de los últimos 2 años, las fotos que había guardado de las publicaciones de Valeria en redes sociales, los recibos de las transferencias que Andrés me había pedido. Organicé todo, cronológicamente, con notas al margen explicando cada cosa. Entonces tomé una decisión. No iba a quedarme callada, pero tampoco iba a seguir rogando que mi hijo me escuchara. Iba a hacer algo diferente, algo que mi madre habría hecho. Iba a protegerlo desde la distancia, con acciones, no con palabras. Llamé a un abogado, no cualquier abogado, sino el mejor que pude encontrar con mis ahorros limitados. El licenciado Ramírez tenía su oficina en una zona modesta de la ciudad. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con ojos que habían visto demasiadas injusticias. Señora Elena, me dijo después de revisar todos los documentos, usted tiene aquí evidencia suficiente para 3 demandas diferentes. No quiero demandar a mi hijo. No hablo de su hijo. Hablo de Valeria Sandoval y su familia. Esto que hicieron en la boda, agredirla físicamente frente a testigos, es delito. Las acusaciones falsas de robo son difamación. Y si logramos probar el fraude al seguro que mencionó el contador, ellos podrían enfrentar cargos penales. ¿Y mi hijo? Su hijo es víctima también, señora. Si iniciamos el proceso legal correcto, podemos protegerlo. El poder notarial que firmó puede ser anulado si demostramos que fue obtenido mediante manipulación y engaño. Me quedé en silencio un largo rato. Licenciado, si hago esto, Andrés va a pensar que lo traicioné. Tal vez. Pero cuando pase el tiempo y vea que usted tenía razón, va a entender que esto era amor. El tipo de amor que duele, pero que salva. ¿Cuánto tiempo tomaría? Un proceso así puede llevar meses, tal vez 1 año. Pero señora Elena, usted tiene 70 años. Este tipo de estrés... Tengo 70 años, lo interrumpí. Pero he sobrevivido a cosas peores que un juicio. He sobrevivido al abandono, a la pobreza, a criar sola a un hijo. Puedo sobrevivir a esto también. Él asintió con respeto. Entonces comenzaremos. Pero necesito que entienda algo. En el momento en que presente esta demanda, no hay vuelta atrás. Su hijo va a enterarse. Valeria va a contraatacar. Va a ser un camino difícil. Lo sé. Pero es el único camino que me deja dormir en paz. Esa tarde firmé los papeles. Demanda civil por agresión física y daño moral. Denuncia penal por difamación. Solicitud de investigación del fraude financiero. El licenciado Ramírez me explicó que la demanda incluía las fotografías que varios invitados habían tomado en la boda. En esta época, todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo graba. Y aunque para mí fue humillante, esas grabaciones ahora eran evidencia. Las presentaremos en el juzgado, me dijo. Y señora Elena, hay algo que debemos considerar. Esto se puede hacer público. Los medios podrían interesarse en el caso. No quiero publicidad. Lo entiendo, pero a veces la publicidad protege, hace que la contraparte no pueda esconder las cosas bajo la mesa. Haga lo que sea necesario. Solo mantenga a Andrés lo más protegido posible. Él es víctima en todo esto, aunque no lo sepa todavía. Los siguientes días fueron extraños. Seguía mi rutina normal. Limpiaba casas, planchaba ropa, tomaba café de olla por las mañanas, pero había una diferencia. Ya no cargaba ese peso en el pecho. Había tomado acción. Ya no estaba paralizada.
Una semana después de presentar la demanda, el licenciado me llamó. Señora Elena, las notificaciones fueron entregadas. Valeria Sandoval y su familia fueron notificados de la demanda. También su hijo. ¿Cómo reaccionó? Según el notificador, el joven Andrés recibió el sobre sin decir nada. Solo lo abrió, leyó y cerró la puerta. Imaginé ese momento. Mi hijo abriendo un sobre oficial, viendo mi nombre como demandante, leyendo las acusaciones contra su esposa, el shock, la rabia probablemente. ¿Y Valeria? Ella intentó rechazar la notificación. Gritó que era acoso, pero legalmente ya está notificada. Ahora tienen 20 días para responder. Esa noche, sentada en mi sala con el pañuelo bordado de mi madre sobre mis piernas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No paz porque las cosas estuvieran bien. Paz porque había hecho lo correcto. Había defendido mi dignidad. Había plantado una semilla de verdad que, tarde o temprano, florecería. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Andrés. Una llamada. 2, 3, 5 llamadas en 10 minutos. Luego mensajes. Mamá, ¿qué hiciste? Llámame ahora. Esto es una locura. ¿Demandaste a Valeria? ¿Estás loca? 26 mensajes en total, pero no respondí ninguno, porque había aprendido algo importante. A veces el silencio es la respuesta más poderosa. A veces no decir nada dice todo. La llamada número 27 llegó a las 2 de la mañana. Esta vez sí contesté. ¿Bueno? Mamá. Su voz sonaba diferente, no enojada, quebrada. ¿Por qué? Porque alguien tenía que decir la verdad, hijo. ¿La verdad? ¿Tu verdad llena de mentiras y acusaciones? No son mentiras, son hechos documentados, y cuando el juez revise todo, lo va a ver también. Mamá, por favor, retira la demanda. Podemos resolver esto en familia. Ya no hay familia, Andrés. Tú mismo lo dijiste. Me pediste que me fuera de tu vida. Yo estaba enojado, y yo estaba siendo agredida, frente a 200 personas. ¿Dónde estaba tu familia entonces? Silencio. Hijo, cuando estés listo para escuchar la verdad completa, yo voy a estar aquí. Pero hasta entonces, esto sigue su curso legal. Valeria dice que te va a contrademandar, que vas a perder tu casa, tus ahorros, todo. Que lo intente. Ya no tengo miedo. He perdido cosas más valiosas que dinero. He perdido el respeto de mi hijo. ¿Qué más pueden quitarme? Mamá. Buenas noches, Andrés. Cuídate. Colgué. Y por primera vez en 2 años, dormí toda la noche. Profundamente. Sin pesadillas. Porque había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi dignidad. Y eso, descubriría pronto, era el arma más poderosa de todas. Los siguientes 3 meses fueron como vivir en 2 mundos paralelos. En uno, yo seguía con mi vida normal, trabajando, rezando, cuidando mis geranios en el patio. En el otro, un proceso legal avanzaba lentamente pero con firmeza, desenredando cada mentira que Valeria había tejido. El licenciado Ramírez me mantenía informada cada semana. Señora Elena, presentaron su contrademanda. Como esperábamos, acusan de difamación, acoso y daño moral. Piden compensación de 500,000 pesos. ¿500,000? Casi me reí. No tengo ni 50,000 ahorrados. Lo sé. Es una táctica de intimidación. Pero nosotros tenemos algo mejor que dinero. Tenemos la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, tiene patas largas. Eventualmente alcanza a quien huye de ella. La primera grieta en el mundo perfecto de Valeria apareció cuando el contador, el señor Méndez, aceptó testificar. No solo eso, también entregó copias de todos los documentos que la familia Sandoval le había pedido falsificar. Esto cambia todo, me dijo el licenciado. Con este testimonio podemos demostrar fraude. Y si hay fraude, el poder notarial que firmó Andrés puede ser anulado por haber sido obtenido mediante engaño. ¿Andrés está bien? Según nuestras investigaciones, sí. Pero, señora Elena, hay algo que debe saber. Valeria vació una de las cuentas de su hijo. 50,000 pesos que él tenía ahorrados. Los transfirió a una cuenta a su nombre 3 días después de recibir la notificación de demanda. Sentí que el corazón se me estrujaba. ¿Él lo sabe? No estamos seguros, pero lo sabrá pronto. El banco le enviará notificaciones.
Esa noche no pude dormir pensando en Andrés, en cómo se sentiría al descubrir que su esposa le había robado, que todo lo que yo le había advertido era verdad. La segunda grieta llegó cuando uno de los exesposos de Valeria, Fernando Ruiz, se enteró de la demanda y contactó al licenciado Ramírez ofreciendo su testimonio. Me reuní con él en la oficina del abogado. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con ojeras profundas y una tristeza en la mirada que reconocí inmediatamente. «Señora Elena», me dijo, «gracias por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer». «¿Qué le pasó?» «Me casé con Valeria hace 4 años. Igual que su hijo, yo venía de familia humilde. Trabajaba como ingeniero, ganaba bien, tenía ahorros. Ella me convenció de que juntáramos todo, de poner el departamento que compré a nombre de los dos por amor, de darle acceso a mis cuentas, porque los matrimonios verdaderos no tienen secretos. Y me dejó sin nada. Un día llegué a casa y ya no había nada. Ni muebles, ni ropa mía, nada. Había vendido el departamento, vaciado las cuentas y desaparecido. Me dejó endeudado por 100,000 pesos que ella había sacado a mi nombre sin que yo lo supiera. ¿La demandó? Lo intenté, pero ella tiene abogados caros. Su familia tiene contactos. Lo alargaron tanto que tuve que abandonar la demanda porque ya no tenía dinero para pagar abogado. Lo siento mucho. No lo sienta. Sentí mucho cuando mi madre me advirtió y no le hice caso. Murió sin que yo le pidiera perdón por no escucharla. Las mismas palabras que me había dicho el señor Méndez. 2 hombres diferentes, la misma historia, el mismo dolor. Su hijo todavía está a tiempo, señora Elena. Por eso estoy aquí, para testificar. Para que al menos una persona se salve de lo que yo viví. Mientras todo esto pasaba, Andrés no volvió a llamarme. Supe de él solo por lo que el licenciado investigaba. Seguía trabajando, seguía viviendo con Valeria, seguía fingiendo que todo estaba bien. Pero las cosas no estaban bien, porque la verdad es como el agua. Siempre encuentra las grietas por donde filtrarse. La tercera grieta, la que finalmente rompió todo, llegó 2 meses después de iniciado el proceso legal. El licenciado me llamó un viernes por la tarde. «Señora Elena, necesito que venga a la oficina. Hay algo que debe ver». Cuando llegué, había un sobre manila sobre su escritorio. Esto llegó hoy, de forma anónima. Dentro había fotografías. Valeria con otro hombre, en un restaurante elegante, en un hotel, besándose. «Las fotografías tienen fechas», explicó el licenciado. «Todas son de las últimas 6 semanas, mientras estaba casada con Andrés. Sentí náuseas. ¿Quién las envió? No lo sé. Pero mire la última fotografía. Era una imagen de Valeria entrando a un banco con ese hombre. La fecha era de hacía una semana. Investigamos. Ese hombre es Mauricio Telles, empresario de 45 años, divorciado, rico, muy rico. Creemos que su hijo ya no le sirve, que está preparando su siguiente movimiento. Por eso vació la cuenta. Está sacando todo lo que puede antes de dejarlo. Las piezas encajaban. Valeria nunca había amado a Andrés. Solo había estado esperando el momento correcto para saltar al siguiente nivel. ¿Qué hacemos con esto? Lo presentamos como evidencia. Demuestra su patrón de comportamiento. Y señora Elena, hay más. La investigación del fraude al seguro avanzó. La fiscalía va a presentar cargos contra la familia Sandoval. Esto ya no es solo civil, es penal. Y Andrés, él no está implicado. Nosotros nos aseguramos de eso. Él es víctima, no cómplice. Esa noche, mientras sostenía el pañuelo bordado de mi madre, recé, no por venganza, recé por mi hijo, porque abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde, y mis rezos fueron escuchados, pero no de la forma que yo esperaba. Una semana después, un lunes por la mañana, estaba regando mis geranios cuando escuché un coche detenerse frente a mi casa. Volteé y vi a Andrés bajándose. Traía la misma ropa del día anterior. Estaba despeinado, con ojeras profundas, y en su rostro había algo que no había visto en años: vulnerabilidad. Caminó hacia mí despacio. Cuando estuvo cerca, vi que tenía lágrimas en los ojos. «Mamá». Su voz se quebró. «Tenías razón. No dije nada. Solo dejé la regadera y esperé». Valeria se fue. Vació las cuentas. Vendió todo lo que pudo vender. Me dejó deudas que ni siquiera sabía que existían. Y encontré
Se ahogó con sus propias palabras. Encontré mensajes, con otro hombre. Desde hace meses, se derrumbó. Ahí, en mi pequeño patio, mi hijo de 30 años se derrumbó como el niño que alguna vez fue. Se hincó en el suelo y lloró. Me acerqué y lo abracé. No dije, te lo dije. No dije, deberías haberme escuchado. Solo lo abracé mientras lloraba. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por las bofetadas, por las palabras horribles, por no creerte. Ya está, hijo. Ya está. ¿Cómo puedes perdonarme? Te traté peor que a una extraña, porque soy tu madre. Y las madres no dejamos de amar aunque nos hieran. Lo llevé adentro. Le preparé café de olla, ese aroma de canela que había llenado nuestra casa durante tantos años. Y mientras tomábamos café en silencio, vi en sus ojos algo que llevaba 2 años sin ver. A mi hijo verdadero. No la versión manipulada, el de verdad. Mamá, la demanda. Sé que tenías razón, pero ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la justicia sigue su curso. Valeria y su familia van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. No solo a ti, a otros hombres antes que tú. Me siento tan estúpido. No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien muy hábil en manipular. Pero hijo, hubo señales, muchas señales que decidiste ignorar. Lo sé, y lo peor es que las vi, pero quería creer que era amor de verdad, que alguien como ella podía amarme a mí. ¿Alguien como ella? Alguien exitoso, rico, del mundo al que yo quería pertenecer. Y ahí estaba la verdad más profunda. Mi hijo no solo había sido manipulado por Valeria, se había manipulado a sí mismo. Había querido tanto escapar de sus orígenes, de su vida humilde, que había vendido su alma al primer espejismo de éxito que apareció. Hijo, le tomé las manos. El éxito no se mide en departamentos lujosos ni en bodas caras. Se mide en poder dormir tranquilo, sabiendo que no le hiciste daño a nadie. En tener gente que te ame de verdad, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Como tú, como yo, que te amé cuando no teníamos nada más que pan dulce casero y una casa pequeña, que te seguí amando cuando me rechazaste, que te amo ahora que regresas quebrado. Andrés lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas distintas, de arrepentimiento verdadero. ¿Puedo quedarme aquí? Solo unos días, hasta que encuentre dónde vivir. Esta es tu casa, hijo. Siempre lo fue. Esa noche, después de que Andrés se durmió en su antigua habitación, me senté en la cocina con el pañuelo bordado entre mis manos. Las iniciales MCB de mi madre brillaban bajo la luz. Lo hiciste bien, hija. Casi podía escuchar su voz. Defendiste tu dignidad y salvaste a tu hijo. Eso es lo que hacen las mujeres fuertes. Y en ese momento entendí algo profundo. A veces el amor más grande se parece al abandono, se parece a dejar ir. Se parece a mantenerse firme aunque duela. Porque Valeria había perdido. No por mi demanda, no por los abogados. Había perdido porque construyó su vida sobre mentiras, y las mentiras siempre se desmoronan. Había perdido porque subestimó el poder de una madre que ama de verdad. La vida siempre cobra sus deudas. Siempre. Y Valeria acababa de recibir la primera factura de una cuenta muy larga. Han pasado 6 meses desde aquella mañana en que Andrés regresó a casa quebrado pero consciente. 6 meses en los que la vida nos enseñó que sanar no es rápido, pero es posible. El proceso legal siguió su curso. Valeria Sandoval fue encontrada culpable de fraude y difamación. No fue a prisión, pero tiene antecedentes penales ahora, prohibición de acercarse a mí o a Andrés, y una deuda económica que le tomará años pagar. El poder notarial fue anulado. Todas las deudas que ella había puesto a nombre de mi hijo fueron transferidas legalmente a ella. Su familia perdió lo poco que les quedaba. El padre fue acusado de fraude al seguro y está enfrentando un juicio penal. La madre tuvo que vender su último coche de lujo para pagar abogados. Y Valeria, supe por el licenciado Ramírez que el empresario rico con el que la fotografiaron la dejó cuando se enteró de sus antecedentes. Ahora vive sola en un departamento pequeño, trabajando en una tienda de ropa, sin el glamour ni las apariencias que tanto cultivó. Alguna vez me llamó loca. Me acusó de tóxica, de obsesionada, de no poder soltar.
Años después, la vida misma le mostró quién estaba realmente enferma. La vi hace un mes, por casualidad, en el supermercado. Estaba sola, con el carrito medio vacío, comprando las marcas baratas que yo siempre compré. Me vio y desvió la mirada. Tenía ojeras profundas, el cabello sin arreglar, y en sus ojos había algo que reconocí: vacío. La vida siempre cobra sus deudas. Siempre. No sentí alegría al verla así. Sentí tristeza. Porque pude haber sido yo si hubiera elegido el camino de la mentira. Porque cada decisión que tomamos nos construye o nos destruye, y Valeria eligió destruir a otros hasta que se destruyó a sí misma. Andrés. Mi hijo ha sido el verdadero milagro de estos meses. Los primeros días fueron difíciles. Lloraba por las noches. Se culpaba. Repetía una y otra vez: ¿cómo pude ser tan ciego? No fuiste ciego, hijo, le decía yo. Fuiste humano, y los humanos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Poco a poco, comenzó a reconstruirse. Renunció al trabajo donde los contactos del padre de Valeria lo habían colocado. Consiguió un puesto nuevo, más modesto pero honesto. Se mudó de Polanco a un departamento sencillo cerca de aquí, en Coyoacán. Los domingos viene a desayunar. Hacemos pan dulce juntos, como cuando era niño. Él amasa y yo hornea. El aroma de canela vuelve a llenar la casa. Hace 2 semanas me regaló algo. Era una caja pequeña, envuelta con papel de regalo que él mismo decoró con dibujos torpes. Ábrela, mamá. Dentro estaban las arracadas de oro de mi madre, las que yo había vendido para darle dinero a él. ¿Cómo? Las busqué durante meses. Fui a todas las casas de empeño de la ciudad. Finalmente las encontré. No son las mismas exactamente, pero son del mismo diseño. Quise devolverte algo de lo que te quité. Lloré, no de tristeza, de sanación. Hijo, ya me devolviste lo más importante. Te devolviste a ti mismo. Esa tarde, con las arracadas puestas y el pañuelo bordado de mi madre sobre la mesa, le conté todo, cada detalle, cada momento de dolor, cada decisión difícil, cada noche que recé por él. Mamá, cuando me diste esas bofetadas en público, digo, cuando yo te las di, cuando tú me las diste, hijo, no cambies la historia. Cuando yo te las di, bajó la mirada. ¿Qué sentiste? Sentí que perdía a mi hijo. Pero también sentí claridad, porque ese momento me mostró hasta dónde había llegado tu confusión, y me dio el valor para hacer lo que debía hacer, defenderte aunque significara enfrentarte. ¿Cómo supiste que era lo correcto? Porque recordé a mi madre. Ella me dijo una vez: cuando alguien te obliga a elegir entre tu paz y su amor, ya te está diciendo que tu paz no vale nada para ellos. Y yo elegí mi paz, no por egoísmo, por supervivencia, y al elegirla también te salvé a ti. Andrés tomó el pañuelo bordado, pasó sus dedos sobre las iniciales MCB. Nunca conocí a la abuela María, pero ella te conoce y está orgullosa, no del hombre que fuiste hace 6 meses, del hombre que estás eligiendo ser ahora. Él sonrió, esa sonrisa de mi hijo verdadero, el que yo crié. A veces me preguntan, porque la gente del barrio ya sabe la historia completa, ¿por qué perdoné a Andrés tan fácilmente? ¿Por qué no le guardé rencor? Y la respuesta es simple pero profunda: porque el amor verdadero no lleva cuentas. El amor verdadero ve más allá del error y encuentra a la persona debajo del daño. ¿Significa eso que olvidé? No. Las cicatrices están ahí. Pero las cicatrices no son heridas abiertas, son evidencia de que sanamos, de que sobrevivimos. ¿Significa que confío ciegamente otra vez? Tampoco. La confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Y Andrés lo sabe. No me pide confianza, me la muestra. Día a día, llamada a llamada, visita a visita. Hace una semana me dijo algo importante. Mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un brinco, pero esta vez no de miedo, de curiosidad. ¿Sí? Se llama Patricia. Es maestra de primaria. Viene de una familia humilde como nosotros. No tiene coche ni viste ropa de marca. Pero cuando sonríe, mamá, cuando sonríe, es como si el mundo tuviera sentido. ¿Y qué sientes? Siento paz, no esa emoción loca de querer impresionarla. Solo paz. Entonces es bueno, hijo. ¿Cuándo quieres conocerla? Cuando ustedes estén listos.
sin presiones. La conocí ayer. Patricia llegó a la casa con un pastel que ella misma hizo y flores para mí. Se sentó en mi cocina y tomó café de olla sin ínfulas. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis geranios, sobre el pañuelo bordado que estaba sobre la mesa. Cuando se fueron, le dije a Andrés, ella es diferente, lo sé, cuídala. Pero hijo, cuídate más a ti mismo. Esa es la lección más importante. Ahora, mientras termino de contar esta historia, estoy sentada en mi pequeño patio donde crecen los geranios rojos y la bugambilia que trepa por la pared. El pañuelo bordado de mi madre está en mi regazo. Las arracadas de oro brillan en mis orejas. Tengo 70 años. Ya no limpio tantas casas porque mis rodillas duelen más, pero tengo lo más importante: dignidad, paz y a mi hijo de vuelta. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una sola madre lee esto y encuentra el valor para defenderse, para no permitir que la humillen, para elegir su paz aunque signifique soltar temporalmente a quien ama, entonces cada lágrima que derramé tuvo sentido. Porque esto aprendí en 70 años de vida. El amor verdadero a veces se parece a la firmeza. Se parece a decir no cuando todos esperan que digas sí. Se parece a caminar sola cuando todos piensan que deberías quedarte. Y cuando caminas con dignidad, aunque camines sola, eventualmente los que te aman de verdad encuentran el camino de regreso. La vida siempre cobra sus deudas, pero también recompensa la dignidad. Valeria construyó un castillo de mentiras y se derrumbó sobre ella. Yo construí una vida sencilla sobre verdad y sigue firme. ¿Cuál prefiero? La mía, siempre la mía, porque puedo dormir tranquila, porque puedo verme al espejo sin vergüenza, porque cuando me encuentre con mi madre del otro lado, podré decirle, hija tuya, madre, hija tuya, y ella sonreirá y me dirá, lo hiciste bien, mi niña, lo hiciste bien. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y recuerda, nunca es tarde para elegir tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para ser la mujer fuerte que siempre debiste ser. Hasta la próxima.